Hoy hablaremos acerca de el servicio. Ser un líder es ser un mayordomo y ser un servidor. Nuestro Señor Jesús, con su ejemplo, nos ha dejado una gran enseñanza de lo que significa ser el primero. Ante la necesidad de asumir su deber ministerial, nos deja bien claro lo que significa guiar con el ejemplo, la responsabilidad de ser mayor, cómo desempeñar cargos, cómo lidiar con el reconocimiento de las personas y lo que significa servir a Dios. ¿Quieres ser el primero? Sé un siervo. Mateo 20:27, CST. Y si alguno quiere ser el primero de todos, deberá hacerse servidor de otros. Vemos en el modelo de Cristo, quien siendo el Mesías, sirvió a sus discípulos lavando sus pies. El efecto de su servicio llega hasta nosotros, que para reconciliarnos con el Padre y lavarnos de nuestros pecados se entregó para morir en la cruz. El Señor Jesús nos enseñó que el modelo de liderazgo que el mundo tiene no funciona en los propósitos de Dios. De acuerdo al modelo de Dios, si alguien realiza un servicio o ministerio, debe estar dispuesto a hacerlo con un alto sentido de entrega y de humildad. A estos Dios mismo les estimará como mayores en el reino de los cielos. El Señor Jesús dice que el discípulo no es mayor que su Señor, sino nuestro Señor vino a servirnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La respuesta es servir. No erremos. Si servimos como Dios quiere, seremos bendecidos por Dios. La honra de servir. Mateo 23:11 PDT. El más importante entre ustedes será el que les sirva. Una de las características que debe sobresalir en todo hijo de Dios es el servicio. Servir a la manera de Dios y con la actitud que Él desea. Como pudimos ver en el versículo de Mateo 20:27, todo aquel que desee ser el primero debe hacerse un servidor de los demás. Es necesario interpretar bien este pasaje porque aquí ser el primero no se refiere a buscar ser el principal entre todos o el mayor de todos, ya que esto podría llevar a actitudes de orgullo y superioridad. Nadie que sirva al Señor debe buscar posiciones de reconocimiento. En este pasaje, ser el primero se refiere a que quienes quieren llegar a servir en posiciones de honor en la iglesia deben ser el primero entre los servidores, porque de acuerdo a Pablo, el anhelar ministerio es una actitud aceptable. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo 3:1. Debemos ser semejantes al Señor, ya que Él dio ejemplo en ambos sentidos. Primero, por ser un servidor por excelencia y segundo, por haber sido exaltado y puesto en un lugar de honor. Veamos lo que nos enseña a continuación la Escritura. Hebreos 12:2 NTV. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representa. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Veamos las actitudes de un siervo. El Señor se despojó de sus atributos eternos, se hizo siervo, vino a servir, no a ser servido, y en medio de esto soportó la humillación y el oprobio al morir de la manera más deshonrosa y vergonzosa que podía haber en esos tiempos, la muerte de cruz. Filipenses 2:8 NTV. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En todo esto, Él nos dio el ejemplo. Mateo 20:28 LVLA. Así como el Hijo del Hombre vino para no ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A pesar de ser Dios y merecer toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, nuestro Señor Jesús no consideró nada de esto como algo a que aferrarse, sino que decidió venir a servir a los que hemos recibido por su gracia la salvación. El Señor Jesús hizo todo esto en obediencia al Padre. Por tanto, si servimos al Señor, lo hacemos también por obediencia, porque la Biblia nos enseña en Lucas 4:8 LVLA, respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Después que el Hijo se humillara a lo sumo, el Padre le exaltó, restaurándolo a su lugar de honor, sentado a la diestra del trono. Hebreos 12:2 nos enseña que había un gozo que esperaba al Señor Jesús. Este gozo no se debía precisamente por ser puesto en un lugar de honor. Era el gozo de poder tener sus redimidos junto a Él por la eternidad. Por eso no le importó despojarse de su divinidad, sufrir padecimientos, soportar burlas, golpes y que lo humillaran. Isaías 56, Él vino a servir para que donde Él esté, sus redimidos también esté. Juan 14:3. Por lo tanto, ser el primero no significa buscar reconocimientos, aplausos y honra. Ser el primero significa querer parecernos cada vez más a Él. Es hacer lo que Él hace. Esto solo sucederá al fijar la mirada en Jesús. Le imitaremos porque somos su cuerpo y el cuerpo hace lo que la cabeza le indica. En otras palabras, si Él vino a servir, nosotros que somos su cuerpo debemos también servir a los demás. Todo esto lo podemos resumir en una sola palabra: amor. Esto es importante, ya que todo lo que Dios hace es por amor y con amor. Su amor lo movió a servir y su amor debe reflejarse en nosotros. El versículo que utilizamos como base dice que debemos hacernos servidores de los demás. Allí la palabra servidores viene del original griego doulos, G1401, que significa siervo, esclavo, voluntario. El diccionario Taller dice que doulos es uno de los que se entrega a sí mismo a la voluntad de otro. Esto nos habla de aquellos cuyo servicio es usado por Cristo para extender y hacer avanzar su causa entre los hombres. En pocas palabras, es ser un esclavo por amor. Cuando servimos por amor, estamos reflejando a Jesús. Por tanto, sirvamos al Señor por obediencia a aquel que nos amó y sirvió primero. Ahora bien, podemos conocer y entender nuestras motivaciones más íntimas al responder las siguientes preguntas. ¿Por qué servimos? ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden servir? ¿Cómo se debe servir? Vamos a ver la primera. ¿Por qué servimos? Servimos al Señor por obediencia, no por temor, sino porque le amamos. La Biblia nos enseña: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¿Quiénes pueden servir? Números 4:35 NTV. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Si analizamos el servicio en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que había algunos requisitos para poder servir. Entre estos se incluía la edad. Todos los que servían en el tabernáculo debían tener entre 30 y 50 años. Hoy en día esto no es de aplicación literal. Para nosotros la edad no debe ser un limitante. La aplicación de este pasaje es de tipo espiritual, ya que los números en la escritura bíblica tienen significados. En este caso, por ejemplo, el número 30. Al estudiar el número 30 nos damos cuenta que se relaciona directamente con el servicio. Veamos qué dice la escritura con relación a esto. Lucas 3:23 LBLA. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era el hijo de Elí. La palabra ministerio viene del original griego liturgia, G3009, que significa función pública, ministerio y servicio. Nuestro Señor Jesucristo inició su servicio a la edad de 30 años. Por otro lado, la Escritura también nos habla acerca de José en Génesis 41:46 NTV. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia de Faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Al igual que nuestro Señor Jesús, José inició su servicio a los 30 años. La Biblia también dice que David inició su reinado a los 30 años. Segunda de Samuel 5:4 LBLA.
30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. A pesar de que David fue ungido como rey siendo un jovencito, este no llegó a reinar sino hasta que tuvo 30 años. La frase llegó a ser implica que fue constituido, establecido e investido. Esto mismo sucede con nosotros cuando iniciamos nuestro servicio. Somos elegidos para ser sacerdotes, somos constituidos sacerdotes y recibimos una investidura sacerdotal que es reconocida tanto en nuestra dimensión natural como también en la dimensión espiritual. El apóstol Pedro nos habla del proceso por medio del cual hemos sido investidos como sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, LBLA. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Analicemos lo que Pedro nos enseña en este pasaje. En primer lugar, somos un linaje que ha sido escogido y elegido. En segundo lugar, hemos sido constituidos reyes y sacerdotes porque hemos sido comprados con precio de sangre para Dios. En tercer lugar, somos investidos para desarrollar la obra de anunciar las virtudes del que nos llamó a su luz admirable. La Biblia nos narra que David reinó 40 años. Esto nos dice claramente que en efecto David fue escogido para ser rey y subsecuentemente este desarrolló la acción y la obra de reinar durante todo ese tiempo. Cuando recibimos la investidura sacerdotal es para servir desarrollando una acción y una obra ministerial. ¿Qué sucede cuando recibimos esta investidura sacerdotal? Hechos 1:8 LBLA. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el momento que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, hizo la promesa de que seríamos investidos de poder, pero para recibir esa investidura de poder hay dos requisitos importantes que cada uno de nosotros necesitamos cumplir y a su vez esto nos ayuda a responder la pregunta anterior. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Esto nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando recibimos la investidura sacerdotal, recibimos también la promesa de una llenura de parte del Espíritu de Dios y con ello la habilitación espiritual para esperar y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Para ser testigos eficaces del Señor Jesús es necesario habernos arrepentido de nuestra vana manera de vivir, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando esto sucede, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, quien nos reviste de autoridad y poder para desarrollar nuestra comisión ministerial. Sin el nuevo nacimiento es imposible ser usados por Dios como instrumentos para hacer su obra. Juan 3:3 LBLA. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Según The Complete Word Study Dictionary, la palabra ver en este texto, entre sus acepciones, él significa ser testigo. Esto deja claro que para poder testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo y del reino de Dios es necesario primero haber nacido de nuevo. Por tanto, para poder iniciar nuestro servicio al Señor es necesario que hayamos nacido de nuevo al reconocer que Jesús es el Señor, que hayamos sido bautizados e investidos de poder como sacerdotes del Altísimo al morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. El número 50, Levítico 25:10 RB60.
Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Con el sonido de la trompeta, cada 50 años se anunciaba libertad, y en el contexto del pasaje vemos que cada 50 años se celebraba un año de jubileo, año en que se pregonaba libertad a los esclavos hebreos y perdón de deudas. En Números 4:35 también dice que a los levitas se les permitía servir hasta los 50 años. Entonces, el número 50 es un número que simboliza y representa libertad. Para que un ministro sea efectivo en su servicio, es necesario que esté viviendo en un estado de completa libertad espiritual. Una de las estrategias del enemigo es acusarnos y condenarnos cuando somos alcanzados por el pecado. Y en esto debemos tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que al pecar se produce en nosotros tristeza y culpabilidad, esa tristeza debe conducirnos a un verdadero arrepentimiento y no al autojuicio, descalificación, pena y muerte. Segunda de Corintios 7:10 LB-LA. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El juicio que produce culpabilidad tiene como consecuencia el sentimiento de indignidad, provocando que el Hijo de Dios piense que no es digno de servirle, que no es digno de ser parte de la iglesia y que ni siquiera es digno de ser su hijo. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere hacer, anular la fe para sacarnos del camino de Dios. Pero cuando un cristiano entiende que sus pecados y el acta de decreto que le era contraria fueron clavados en la cruz del Calvario, Colosenses 2:14, nada lo detendrá. Aunque el Hijo de Dios sea alcanzado por el pecado, el Espíritu Santo que habita en él producirá una profunda tristeza que le llevará al arrepentimiento y correrá al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, sabiendo que su libertad ha sido pagada. Hebreos 4:16. Allí será habilitado nuevamente con vestiduras sacerdotales nuevas y limpias para poder ministrar al Señor nuestro Dios. Un servidor del Señor debe entender que ha sido llamado a vivir en libertad, teniendo cuidado de las situaciones a las que se expone. En resumen, lo que para los sacerdotes y levitas fue una orden de servir al Señor entre los 30 y 50 años, para nosotros no se refiere a edad, sino al estado espiritual del ministro. Haber nacido de nuevo, servir con la potencia de la nueva naturaleza, ser bautizados e investidos de poder, ser templo y morada del Señor y del Espíritu Santo, entender que es libre y vivir esa libertad en santidad. ¿Cuáles son las características de los servidores? Daniel 1:3-4, LB-LA. Entonces el rey mandó a Aspenat, jefe de sus oficiales, que trajera a los hijos de Israel, a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Entre los jóvenes de Israel que fueron llevados cautivos a Babilonia, se escogió a aquellos que tenían la capacidad para servir en el palacio del rey, y se menciona las características que debían cumplir. Esto es entonces una figura de las características que debe tener un servidor. Veamos cuáles son. Jóvenes, Proverbios 20:29 LB-LA. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas.
En el nuevo pacto, esto no se refiere a edad física, sino más bien a la salud y fuerza espiritual. Un servidor debe ser una persona espiritualmente fuerte y con empuje, oración, santidad, palabra, búsqueda de Dios, ayuno y llenura del Espíritu Santo. Sin defecto alguno, un servidor debe buscar constantemente la limpieza espiritual delante de Dios, de manera que cuando esté ejerciendo el servicio se tenga una vestidura sacerdotal espiritualmente limpia, que sea reconocida y respetada en el mundo espiritual. Así sucedía con el apóstol Pablo, quien era reconocido en la dimensión espiritual. Hechos 19:15, LBLA. Pero el espíritu malo respondió y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? De buen parecer. Esta característica podemos verla desde dos ángulos. La apariencia externa. En este ángulo podemos referirnos al uso adecuado del uniforme. La Biblia nos dice que los sacerdotes tenían un uniforme particular y cuando les tocaba el turno de ministrar al Señor, portaban este uniforme de manera completa y correcta. Éxodo 28:4 NTV. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. El buen parecer también nos habla del comportamiento. Nuestro testimonio a través de nuestros frutos debe representar fielmente nuestro sacerdocio y no solo ser una apariencia física. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dotados de entendimiento. Como servidores, cada uno debemos tener un conocimiento y entendimiento apropiados de la palabra de Dios. Debemos entender que por medio de nuestro servicio estamos poniendo por obra lo aprendido en las Escrituras y lo demostramos a través de la obediencia, sabiendo que le servimos al único y verdadero Dios. Pero también debemos ser entendidos con respeto a la forma en que desarrollamos el sacerdocio, porque todos tenemos ministerios, dones y talentos, pero cada uno debe usar el suyo en la ubicación del cuerpo que le corresponde conforme a su función, ya sea en la profecía, en la enseñanza, en el servicio o en la alabanza, teniendo cuidado de no invadir ni usurpar el área de servicio de los demás, tal como lo hacían los sacerdotes levitas. Segunda de Crónicas 34:12 RB 60. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Hanat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Habilidad para discernir. Cuando estamos sirviendo al Señor, debemos entender que no se trata solamente de cumplir con una responsabilidad. Si bien es cierto que lo que hacemos es parte del servicio, el trasfondo espiritual va más allá. Cuando estamos sirviendo, somos vigilantes espirituales. Debemos tener el discernimiento para poder percibir tiempos, atmósferas e intenciones espirituales. Primera de Crónicas 12:32. Debemos estar preparados para poder enfrentar corrientes espirituales contrarias a la voluntad de Dios, ya que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Este espíritu de discernimiento lo vemos ejemplificado en Pablo en Hechos 16, 17 al 18, RB 60. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciarán el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
con capacidad para servir en el palacio del rey. Al entender las características anteriores, somos habilitados para ejercer con efectividad nuestro sacerdocio. Recordemos, Dios siempre capacita a los que Él llama. Éxodo 31, 2 al 5, PDT. Mira, elegí a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y aptitud para realizar todo tipo de trabajo, diseñar, trabajar con oro, plata y bronce, cortar y colocar piedras preciosas, trabajar con madera y hacer toda clase de obra artística. Ahora veamos quiénes no pueden servir. Levítico 21:17 LBLA. Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Hasta aquí hemos visto en la Biblia algunas condiciones que nos habilitan para el servicio al Señor, pero también hay condiciones que pueden deshabilitarnos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el momento cuando Dios constituye a Aarón como sacerdote, estableciendo que todo aquel que era descendiente de él nacía para ser sacerdote. Sin embargo, ninguno que tuviera algún defecto físico podría ejercer el sacerdocio delante del Señor. Esto nos enseña un principio espiritual importante, y es que los defectos espirituales nos deshabilitan para ejercer el servicio al Señor. Es esencial que sepamos que en nuestro caso estos defectos no son físicos, sino que son figura de defectos espirituales. Veamos cuáles son algunos de estos defectos espirituales. Levítico 21, 18 al 20 RB60. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, testículo magullado. El ciego se refiere a alguien que no tiene visión. Sin visión no se logra ningún propósito. El que a nada le apunta, a nada le pega. Este es un punto muy importante porque la Biblia nos enseña que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día se hace perfecto. A lo largo de la vida en Cristo debemos crecer y desarrollarnos espiritualmente, pero para eso debemos tener una meta, y esta meta la encontramos puesto los ojos en Jesús. Sin metas se puede perder la visión. Israel en camino a Canaán es un claro ejemplo de esto. Números 11, 5 y 6 LBLA. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El pueblo había recibido una promesa, la tierra prometida, y en el camino hacia esa meta Dios les dio el maná, el pan del cielo, que es una figura que representa la palabra de Dios. Pero ellos, aún teniendo la bendición de Dios y la promesa de conquista, perdieron la visión y quisieron regresar al lugar donde se habían amoldado a la esclavitud, donde sufrían y vivían estancados. Querían volver al engaño de la seguridad de Egipto. El cojo, alguien que tiene problemas para caminar, como por ejemplo Mefiboset, hijo de Saúl, quien es tipología de vivir un evangelio a medias. Segunda de Samuel 4:4 LBLA. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. El mutilado es alguien que por accidente o procedimiento ha perdido uno de sus miembros. La Biblia dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, en Filipenses 3:2.
La mutilación espiritual es una lesión causada por traumas, doctrinas torcidas o por influencias de malos maestros. La mutilación causa una serie de daños. Número 1. Impide la multiplicación, es decir, dar frutos. Esta era la condición de los eunucos, quienes eran castrados para impedir que engendraran hijos. 2. Impide la intimidad con Dios, ya que ninguno que tuviera defectos físicos podía entrar en el lugar santísimo. Levíticos 21, 18 al 21. 3. Inutilizan para la guerra espiritual. Los guerreros sostenían el escudo con la mano izquierda. Esta posición les impedía ver con el ojo izquierdo y al tener el ojo derecho mutilado, los inutilizaba para la guerra. Primera de Samuel 11:2. El deforme o sobrado significa ser deformado por falta o exceso de miembros. La Escritura dice acerca de los miembros del cuerpo. Romanos 12:4 LBLA. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En el cuerpo de Cristo, cada discípulo es un miembro de ese cuerpo y por lo tanto tiene una función específica e indispensable. Esto nos habla de ubicación dentro del cuerpo. Como sacerdotes debemos tener una ubicación y no una posición. La ubicación está relacionada a los dones y talentos con los que Dios nos equipa. Hay quienes quieren cubrir muchas posiciones, quieren estar en la alabanza, discipulados, servidores, transporte, escuela dominical, etc. Desean ocupar tantas funciones que al final no se especializan en ninguna y no efectúan bien un servicio. Debemos buscar nuestra ubicación, definirnos en el servicio para el cual Dios nos ha habilitado, desarrollando los talentos que Él nos dio y la comisión que Él nos asignó. Quebradura de pie se aplica a alguien que ha sido lesionado su caminar espiritual. Por ejemplo, el hijo pródigo tenía todo en la casa del padre, pero tuvo una caída moral y espiritual y se alejó de su casa. Cuando se percató de cuánto se había alejado y regresó a la casa del padre, tuvieron que ponerle calzado y nuevas vestiduras. Lucas 15:22. Rotura de mano. Una fractura que impide el uso de las manos. Esto aplica a los discípulos que no hacen nada. Dios dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. El jorobado se aplica cuando el pensamiento de la persona es terrenal. Alguien quien tiene su mirada puesta en la tierra, no en las cosas del cielo. Lucas 13:11. Enano. Se aplica cuando no hay crecimiento espiritual, no hay desarrollo ni frutos, sufren permanentemente de una baja estatura espiritual, como Zaqueo, Lucas 19:3. Nube en el ojo. Esto habla de una visión corta, como aquellos 10 espías que pudieron contemplar la tierra prometida. Vieron que realmente fluía leche y miel, había fruto abundante, pero no creyeron poder conquistarla porque pusieron su vista en los problemas. Allí había gigante, había fortalezas y otros enemigos y pensaron que no podían contra ellos porque tenían visión nublada. Números 13:27 al 31. Sarna o empeine. Otras versiones dicen sarna o costra en la piel. Esto implica los problemas y las concupiscencias de la carne. El servidor debe orar para que el Espíritu Santo le fortalezca para huir de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Conclusiones. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tomar una decisión como lo hizo Josué. Josué 24:15 LBLA. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Servimos a Dios por obediencia y por amor. Para poder iniciar nuestro servicio es necesario ser nuevas criaturas, es decir, que hayamos recibido el milagro del nuevo nacimiento. Debemos ser bautizados, debemos ser templo y morada del Espíritu Santo, debemos ser investidos como sacerdotes para poder desarrollar nuestro ministerio.
Todos tenemos un llamado de parte de Dios para servirle. La decisión es nuestra. Servir a Dios tiene recompensa. Mateo 25:23, RV60. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Somos un cuerpo donde cada uno hace su aporte. Todos tenemos al menos un don. El servir a Dios implica una actitud de siervo por amor y con toda humildad. Debemos evitar las excusas cuando Dios nos llama. Ser un líder es ser un servidor. Éxodo 23:25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Cuando le servimos al Señor, Dios bendecirá nuestro pan, bendecirá nuestra agua, quitará las enfermedades. No lo pensemos más y comencemos hoy sirviendo al Señor en su casa espiritual. Amén.